¿Te has preguntado por qué algunas mujeres, al llegar a cierta edad, comienzan a dudar de su propio valor, mientras otras se convierten en verdaderos imanes de amor, conexión y respeto? No es una cuestión de suerte ni de apariencia física. Es vibración. Es energía. Es la historia que cada una se cuenta a sí misma, y la frecuencia con la que emite al universo lo que cree merecer. Cuando una mujer cruza el umbral de los 40 o 50 años, la sociedad intenta imponerle una narrativa equivocada, que su valor ha caducado, que su momento ya pasó, que debe aceptar lo que venga y agradecer por cualquier gesto afectivo. Pero esa narrativa es una programación colectiva, profundamente arraigada en el subconsciente, que ha sido transmitida por generaciones. El verdadero problema no es que exista, sino que muchas la han aceptado como verdad. Y cuando eso ocurre, se activa un patrón energético que comienza a modificar todo: la forma de hablar, de caminar, de mirar y de amar. Se vive desde la carencia, desde el miedo a no ser suficiente, desde la urgencia de ser elegida, y esa vibración, lejos de acercar, aleja. Porque el campo cuántico no responde a las palabras, responde a la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se cree profundamente. Pero existe otro camino. Un camino donde la mujer madura no es invisible, sino intensamente luminosa. Un camino donde su energía no se desgasta buscando atención, sino que se expande desde el centro de su autenticidad. Allí, la edad no es un obstáculo, sino un portal de sabiduría vibracional. Porque cuando una mujer decide recordar quién es, su frecuencia se transforma. Y lo que proyecta, cambia todo lo que atrae. Una plataforma de citas muy conocida reveló que más del 60% de las mujeres mayores de 40 años creen que es poco probable encontrar una pareja verdadera. No por falta de opciones, sino porque ya no creen que sea posible vivir un amor consciente. Pero lo que no saben es que esa creencia se convierte en una señal energética. Una frecuencia que, aunque no se diga en voz alta, se transmite con cada gesto, cada silencio, cada expectativa. Cuando una mujer cree que no merece lo mejor, su campo electromagnético refleja esa creencia, y su realidad comienza a organizarse alrededor de ella. Pero cuando una mujer eleva su conciencia, reprograma su mente subconsciente y establece una nueva narrativa sobre su valor, algo profundo cambia. Su cuerpo vibra diferente, su corazón emite una señal más coherente, y su alma se siente lista para recibir desde la abundancia, no desde la necesidad. En ese momento, ya no se trata de encontrar pareja. Se trata de alinearse con una frecuencia que solo puede conectar con quien esté vibrando igual. Y es ahí cuando surge el verdadero milagro, no un hombre ideal, sino una conexión real, libre de juegos, vacíos y autoengaños. Una relación basada en presencia, en autenticidad, en expansión mutua. Pero para llegar a eso, hay un primer paso: volver al centro. Reconectar con la voz interna que durante años fue silenciada por creencias impuestas. Y permitir que esa voz guíe el nuevo relato de tu vida. Muchas mujeres, al mirar hacia atrás, se dan cuenta de que pasaron años enteros intentando ser la indicada. Ajustaron su forma de hablar, su cuerpo, sus intereses, todo para encajar en una imagen que creían necesaria para ser amadas. Pero esa imagen nunca fue real. Fue una construcción colectiva que buscaba aceptación externa a cambio del abandono interno. Y esa transacción emocional, dar amor esperando ser elegida, termina erosionando algo sagrado: la coherencia interna. Desde la neurociencia sabemos que el cuerpo humano responde químicamente a los pensamientos. Cada pensamiento activa un conjunto de emociones que, con el tiempo, se convierten en estados de ser. Si una mujer piensa constantemente que no es suficiente, su cerebro empezará a generar conexiones neuronales que refuercen esa creencia. Su cuerpo, entonces, se acostumbra a vibrar en baja frecuencia. Duda, miedo, ansiedad, necesidad de aprobación. Y ese estado se convierte en su normalidad. Pero hay algo poderoso que pocas veces se dice con suficiente claridad: todo puede cambiar. No importa cuántos años hayas creído que eras poco. No importa cuánto te hayas apagado para no incomodar. Cada célula de tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Cada red neuronal puede reconectarse. Tu energía puede elevarse. Y tu realidad,
inevitablemente, comenzará a transformarse. El primer paso no es buscar afuera. No es pedir que alguien te valore, que te reconozca, que te vea. El primer paso es mirar hacia adentro y reconocer cuánto tiempo llevas desconectada de ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué deseas de verdad? ¿Cuándo honraste tu intuición sin filtrarla por el miedo al juicio o al rechazo? Muchas mujeres llevan décadas en relaciones donde no son vistas, y lo aceptan como si fuera normal. Otras se convencieron de que el amor consciente es una fantasía, una ilusión reservada para películas. Pero no es así. El amor consciente existe. La conexión profunda también. Solo que no puede ser buscada desde la herida. Debe surgir desde la integridad. Por eso, el trabajo no es buscar al otro. Es convertirse en quien vibra tan alto que solo puede atraer lo que esté a su altura. Y para eso, es necesario observar con honestidad todas esas narrativas que se fueron instalando en el subconsciente como verdades absolutas. Frases como mejor sola que mal acompañada, o los hombres buenos ya están ocupados, no son realidades, son programaciones. Y mientras no se cuestionen, seguirán moldeando tu energía. Recuerda, el campo cuántico no responde a tus deseos. Responde a tu vibración. Si piensas que mereces amor, pero en tu interior te sientes indigna, el campo responderá a lo que sientes, no a lo que dices. Esa es la ley. No castiga ni premia. Solo refleja. En ese proceso silencioso de transformación, muchas mujeres descubren una verdad incómoda. Han estado sosteniendo relaciones que ya no resuenan con su frecuencia actual. Y eso duele. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú despertaste. Te volviste más consciente de lo que mereces, de lo que estás dispuesta a permitir, y eso hace que ciertos vínculos se desintegren sin necesidad de conflictos, simplemente porque ya no hay coherencia vibracional. Desde la neurociencia, sabemos que la mente subconsciente gobierna más del 90% de nuestras decisiones diarias. Es esa parte del cerebro que almacena patrones, creencias y emociones repetidas desde la infancia. Y si no reprogramamos esas bases, inevitablemente repetiremos los mismos ciclos disfrazados con otros rostros. Cambiar de pareja no es suficiente si sigues llevando el mismo guión emocional impreso en tu sistema nervioso. Es por eso que Joe Dispenza enseña que la verdadera transformación no empieza cuando cambias tu entorno, sino cuando cambias tu energía. Porque el entorno es un espejo. Todo lo que vives afuera está conectado a lo que sostienes internamente. Si cargas con una identidad herida, atraerás experiencias que confirmen esa identidad. Pero si empiezas a reconocerte como valiosa, completa, digna, tu campo electromagnético cambiará. Y el universo no tiene otra opción que corresponder a esa nueva vibración. Lo más difícil, sin embargo, es dejar de esperar que el otro cambie. Nos han enseñado a depositar nuestra felicidad en la promesa de que alguien vendrá a salvarnos, a completar lo que creemos que nos falta. Pero ese pensamiento crea una dependencia energética tan profunda, que perdemos la capacidad de elegir desde la conciencia. En lugar de compartir amor, lo exigimos. En lugar de disfrutar la conexión, la vigilamos. Y todo eso genera más desconexión. La mujer que comienza su camino de sanación emocional y expansión de conciencia experimenta, al principio, una especie de vacío. Es como si todo lo conocido se desmoronara. Ya no se siente cómoda en los mismos lugares. Ya no tolera conversaciones superficiales. Ya no quiere fingir que está bien cuando no lo está. Y esa honestidad interna, aunque dolorosa al principio, es el primer signo de un renacimiento. En términos neurobiológicos, ese momento representa una oportunidad única. El cerebro, al liberarse de viejos estímulos emocionales, entra en lo que Dispenza llama el punto cero. Un espacio donde las memorias pasadas pierden poder y la creación consciente se vuelve posible. Pero para llegar ahí, es necesario atravesar el umbral del miedo. El miedo a estar sola, a no ser comprendida, a decepcionar a quienes esperan que sigas igual. Y justo ahí, en medio de ese vacío, ocurre lo inesperado. La mujer se reencuentra con ella misma. Recuerda que su esencia no es carencia, es plenitud. Que no vino a este mundo a ser aprobada, sino a expresarse. Que no tiene que mendigar amor, porque ya es amor.
Ese momento no se puede forzar, pero sí se puede permitir. Es un acto de rendición interna, de soltar la lucha y abrazar la verdad. Todo lo que buscabas, ya estaba en ti. Cada vez que una mujer se elige a sí misma, aunque sea en silencio, aunque tiemble por dentro, está creando nuevas conexiones neuronales. Está enseñándole a su sistema nervioso que puede confiar en ella, que su seguridad ya no depende del exterior. Este es uno de los procesos más profundos de transformación interior. Porque no basta con saber lo que ya no quieres, necesitas entrenar tu cuerpo para dejar de reaccionar como antes. En la práctica, esto significa que cada decisión pequeña, decir que no, tomar distancia, poner un límite, expresar una necesidad, es una señal clara al cerebro de que algo cambió. Joe Dispenza lo explica como la creación de un nuevo estado del ser, cuando tu mente y tu cuerpo finalmente se alinean con una nueva verdad. Y esa verdad, muchas veces, no grita, simplemente se sostiene. No se impone, simplemente se encarna. Pero aquí es donde muchas retroceden. Porque ese nuevo estado aún no tiene garantías. No sabes si vendrá alguien mejor, si recibirás comprensión, si el camino será más fácil. Lo único que tienes es tu intención y tu fe. Es ahí donde entra el poder del campo cuántico. Desde la ciencia, sabemos que el corazón emite un campo electromagnético mucho más potente que el cerebro. Y cuando ese campo está en coherencia con tus pensamientos y emociones, se convierte en una fuerza de atracción invisible pero real. ¿Has sentido alguna vez que todo se alinea cuando decides desde tu autenticidad? Eso no es casualidad. Es coherencia. Y la coherencia no es algo místico, es una consecuencia bioeléctrica de la integridad interna. Cada vez que dices lo que piensas, haces lo que sientes y eliges lo que necesitas, estás entrando en un estado de coherencia cardíaca. Y en ese estado, tu vibración se eleva naturalmente, porque ya no estás fragmentada por dentro. Lo que antes te dolía, ya no pesa igual. Lo que antes te parecía insoportable, ahora lo ves como una oportunidad para crecer. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú estás vibrando desde otro lugar. Desde la neurociencia, entendemos esto como una actualización del sistema nervioso, cuando dejas de vivir en modo supervivencia y activas el modo creación. Y aquí viene algo crucial. Ese salto cuántico no ocurre en medio de la euforia, sino en el momento más vulnerable. Justo cuando estás a punto de volver atrás, cuando sientes la tentación de conformarte, de callar, de regresar a lo conocido, ahí es donde se define tu futuro. Porque cada vez que eliges lo nuevo, aunque te tiemblen las piernas, estás creando una versión de ti que antes no existía. Esta es la alquimia real. Transformar el dolor en poder, la confusión en claridad, la duda en fe. No por arte de magia, sino porque decidiste mirar hacia adentro y no huir. Porque entendiste que nadie más puede salvarte, pero sí puedes recordarte. Y esa memoria interna, la de tu valor, tu dignidad, tu amor propio, es más poderosa que cualquier historia que te hayan contado. Cuando una mujer empieza a escucharse, algo se reordena en su interior. El cuerpo, que antes reaccionaba con ansiedad, ahora se relaja ante su propia verdad. Las emociones, que antes se acumulaban en el pecho o en la garganta, encuentran cauces más sanos para expresarse. Esto no es solo crecimiento emocional, es neuroplasticidad activa. Significa que el cerebro está creando nuevas rutas donde antes solo había miedo, apego o supervivencia. Joe Dispenza lo explica con claridad. El cuerpo se convierte en la mente cuando hemos vivido demasiado tiempo repitiendo los mismos patrones. Cada pensamiento genera una emoción, y esa emoción refuerza el pensamiento. Así nace el ciclo. Y salir de ese ciclo no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de conciencia. Una conciencia que no se logra entendiendo intelectualmente lo que te pasa, sino observando sin juzgarte, con honestidad y compasión. Por eso, una mujer que ya no se abandona, que se nombra, que se respeta, comienza a enviar nuevas señales a su biología. Ya no necesita validación externa porque ha encontrado su propio centro. Y desde ese centro puede amar mejor, decidir mejor, construir vínculos más sanos. No porque se volvió fría o cerrada, sino porque ahora se elige a sí misma antes de perderse en otros. Muchas veces,
Esa transformación no se nota desde afuera. No cambia el entorno, no se transforma mágicamente la pareja, ni se ilumina la vida con fuegos artificiales. Pero dentro algo se activa. Un nuevo nivel de vibración, un campo energético más coherente, una frecuencia que empieza a resonar con lo que realmente es para ti. Y eso lo nota el universo. Lo nota tu entorno. Porque ya no emites desesperación, necesidad ni carencia, emites presencia, determinación, fe. Desde la perspectiva científica, sabemos que el sistema nervioso es altamente sensible a las decisiones sostenidas en el tiempo. Cuando una mujer repite acciones que honran su dignidad, su cerebro entiende que esa es su nueva identidad. Y entonces deja de enviar señales de alerta ante cada cambio. Eso reduce el cortisol, mejora la digestión, equilibra las hormonas. No es magia, es biología alineada con intención. Y esa intención no nace del orgullo, sino de la humildad. La humildad de reconocer que fuiste quien se abandonó, y que ahora también puedes ser quien se rescate. Porque nadie tiene el poder de sanarte desde fuera, pero tú sí tienes el poder de cambiar tu frecuencia desde dentro. Y cuando eso ocurre, el campo cuántico responde. No con premios instantáneos, sino con nuevas posibilidades, con sincronicidades, con encuentros inesperados, con paz. Esa paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de claridad. La claridad de saber que puedes sostener tu proceso sin volver atrás, que puedes amarte sin permiso, que puedes ser mujer sin pedir perdón por ello, porque ahora entiendes que tu vibración es tu elección. Y cada vez que eliges desde el alma, el universo entero se alinea con tu decisión. Muchas mujeres, al iniciar este proceso de transformación, se enfrentan a una etapa inevitable, el duelo. No necesariamente por una relación terminada, sino por todas las veces que no supieron defenderse, por cada palabra que no dijeron, por cada límite que no establecieron. Duelo por la versión de sí mismas que fue funcional, que fue complaciente, que sobrevivió a costa de su verdad. Y aunque ese dolor sea silencioso, es profundamente necesario. Porque no puedes construir una nueva identidad si no te despides con amor de la anterior. Desde la neurociencia, entendemos que la mente subconsciente se resiste al cambio no porque sea irracional, sino porque busca protegernos del riesgo de lo desconocido. Preferimos lo familiar, incluso si duele. Pero cada vez que una mujer se atreve a decir esto ya no me sirve, aunque su cuerpo tiemble, está activando una señal poderosa en su biología, la señal de que es seguro crecer. Y el cerebro responde. El sistema nervioso empieza a desactivar patrones de estrés, la coherencia cardíaca mejora, y el campo energético se vuelve más estable. Joe Dispenza lo explica claramente: para cambiar tu realidad, primero debes cambiar tu energía. Y cambiar tu energía no es fingir pensamientos positivos, sino reprogramar la emoción desde la raíz. Es observarte cuando caes, sin culpas, y elegir conscientemente una nueva forma de responder. Es crear espacio para lo desconocido y confiar en que lo nuevo también puede ser bueno. Porque cuando una mujer deja de reaccionar desde la herida y empieza a responder desde la conciencia, su mundo interior cambia. Y con él, todo lo que la rodea. Este proceso no es lineal. Hay días de claridad y días de confusión. Momentos de paz profunda seguidos por viejas emociones que resurgen. Y eso no significa que estás fallando. Significa que estás viva, que tu cuerpo está limpiando memorias, que tu alma está ordenando lo que estuvo desordenado por años. Y ahí es donde entra la práctica diaria, no como obligación, sino como acto de amor propio. Meditar, escribir, respirar, orar, cada gesto pequeño es un mensaje que le das a tu sistema. Te estoy cuidando, te estoy escuchando. Cuando la práctica se convierte en hábito, el cambio deja de ser una meta y se vuelve parte de tu identidad. Ya no necesitas probar nada a nadie. Ya no necesitas forzar vínculos ni perseguir aprobación. Porque ahora sabes que lo más valioso no es quien te acompaña, sino quien eres cuando estás contigo. Y eso no se compra, no se mendiga, no se regala. Se construye, día tras día, decisión tras decisión. Y esa construcción, aunque invisible para el mundo exterior, es lo que realmente eleva tu vibración. No es el maquillaje,
no es la imagen, no es lo que aparentas en redes. Es lo que emites cuando nadie te ve. Es la frecuencia que se forma cuando te eliges una y otra vez, incluso cuando el pasado te grita que no puedes. Porque sí puedes. Siempre has podido. Solo necesitabas recordar. Cuando una mujer empieza a elevar su vibración, muchas veces lo primero que ocurre no es que su vida se llena de luz, sino que la oscuridad se hace más evidente. Viejos patrones regresan. Personas que antes no cuestionaban nada, ahora reaccionan. Relaciones que parecían estables se tensan. Y ella se pregunta, ¿estoy haciendo algo mal? Pero no. Lo que sucede es que su energía está cambiando, y lo que ya no vibra en esa frecuencia comienza a disolverse. Es la respuesta natural de un sistema que se reorganiza. Joe Dispenza lo explica a través del principio de coherencia energética. Cuando una persona transforma su campo electromagnético interno, inevitablemente impacta su entorno. Ya no puede seguir vibrando igual. Y eso incomoda a quienes esperaban la versión anterior de ella. La versión que callaba, que complacía, que se perdía en los otros para sentirse válida. Pero esa mujer está despertando. Y aunque ese despertar sea doloroso al inicio, es profundamente liberador. Este es el momento donde muchas se sienten solas. Pero no están solas. Están volviendo a casa. Y en ese camino, todo lo que no era auténtico cae. No por castigo, sino por protección. Porque no se puede construir un nuevo futuro desde la base del miedo. Es aquí donde la mente subconsciente empieza a ser desafiada a fondo. Donde los viejos circuitos neuronales que sostenían la dependencia emocional, el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación empiezan a debilitarse. Y aunque el cuerpo aún quiera reaccionar igual, ya hay algo dentro de ella que dice, esto ya no. Ese ya no es un código de libertad. Es el inicio de una nueva conversación interna. Ya no se trata de sobrevivir. Se trata de vivir con sentido. De habitar el presente sin máscaras. De dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Porque toda mujer, en su centro, guarda una sabiduría ancestral que la conecta con algo más grande. Y cuando empieza a escuchar esa voz interna, cuando honra su intuición, su vibración se vuelve magnética. No necesita gritar su valor. Lo encarna. Y eso transforma todo. Este cambio no siempre será comprendido por los demás. Algunos se alejarán, otros criticarán, y muchos se sentirán confundidos. Pero eso no define tu camino. Lo que importa es lo que tú eliges creer sobre ti. Si eliges la vieja historia de carencia, o si decides escribir una nueva narrativa de expansión. Porque al final, la vibración más alta no es la que impresiona al mundo, sino la que te alinea contigo misma. La que te permite dormir en paz. La que te hace sonreír sin explicación. La que te conecta con tu propósito sin esfuerzo. Y esa vibración no se alcanza con grandes gestos. Se cultiva en lo cotidiano, en cómo te hablas, en cómo te cuidas, en cómo eliges volver a ti cada vez que te pierdes. Y ahí, justo ahí, es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando comienzas a vibrar más alto, no es solo tu mundo interno el que se transforma. Es como si el universo entero se reorganizara para empujar hacia ti todo aquello que necesita ser sanado. Aparecen pruebas, conversaciones incómodas, verdades ocultas. Y aunque parezca una etapa de caos, en realidad es una purificación. Joe Dispenza afirma que el campo cuántico responde no a lo que decimos que queremos, sino a la energía que sostenemos. Y por eso, cuando una mujer comienza a vibrar desde la coherencia, desde el amor propio real, desde la certeza interna, todo lo que no encaja con esa frecuencia comienza a revelarse. No para castigar, sino para liberar. Es allí cuando ella comprende que no puede regresar a lo anterior. Ya no encaja. La ropa emocional que antes usaba le queda pequeña. Las dinámicas de control, las relaciones unilaterales, los vínculos que pedían que se apagara a sí misma, todo eso ya no tiene espacio. Y esa renuncia, aunque silenciosa, es poderosa. Porque no se trata de huir del pasado, sino de abrazar el presente con una nueva conciencia. Cada vez que una mujer dice esto ya no me representa, está reescribiendo sus circuitos neuronales. Está desactivando la respuesta automática del miedo y activando la respuesta consciente del amor.
Este proceso no siempre es cómodo. Hay días en los que la vibración baja, momentos en los que la mente duda, instantes en los que todo parece retroceder. Pero son solo ilusiones del viejo sistema que se resiste a morir. Joe explica que el cerebro no quiere cambiar porque cambiar implica entrar en lo desconocido. Y lo desconocido para la mente es una amenaza. Pero para el alma, es una promesa. Por eso, cada vez que una mujer persiste en su práctica, en su presencia, en su intención, está recordándole al cuerpo que ahora es seguro vivir en expansión. La vibración no se sostiene por casualidad. Se cultiva como un jardín interior, con pensamientos que nutren, con emociones que elevan, con acciones que honran. Y sobre todo, con una profunda conexión con el presente. Porque solo aquí y ahora puedes realmente cambiar. No en el ayer de la culpa, no en el mañana de la ansiedad. Aquí, donde respiras, donde eliges, donde decides recordar que no estás sola, que no estás rota, y que no necesitas ser perfecta para ser suficiente. Cuando una mujer comprende eso, su energía se vuelve medicina. No solo para ella, también para quienes la rodean. Porque una mujer coherente inspira sin palabras, ama sin condiciones y transforma sin forzar. Y esa es la verdadera revolución silenciosa que está ocurriendo en miles de corazones alrededor del mundo. Una mujer que eleva su vibración deja de buscar validación externa. Comprende que no necesita ser comprendida por todos, ni aceptada por quienes aún vibran en miedo o juicio. Su energía comienza a ser su protección. Joe Dispenza enseña que cuando modificamos la química interna a través de nuevas emociones elevadas, como la gratitud, el gozo o el amor sin causa, nuestro campo electromagnético se expande. Y ese campo actúa como un filtro natural que atrae situaciones y personas coherentes, y desvanece las que ya no resuenan. Por eso, cuando una mujer empieza a vibrar más alto, muchos vínculos se desvanecen sin drama. No porque ella rechace, sino porque ya no hay punto de conexión. Se siente en paz con soltar lo que alguna vez fue, pero que ya no contribuye a su expansión. No necesita justificarse ni convencer a nadie, porque sabe que su energía habla más fuerte que sus palabras. En ese silencio interno, encuentra una nueva forma de habitarse, una forma más presente, más libre, más auténtica. Y cuando surgen desafíos, en lugar de reaccionar desde el programa antiguo de la queja o la resistencia, elige responder desde la conciencia. Sabe que cada obstáculo es una oportunidad de integrar lo aprendido, de afianzar su nueva identidad. Joe lo expresa con claridad. Si sigues siendo la misma persona cada día, no estás creando nada nuevo. Pero si eliges pensar de forma diferente, sentir diferente, actuar diferente, entonces, estás creando un nuevo tú. Este nuevo tú no es alguien que se inventa de la nada. Es alguien que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Una mujer que no vive desde la carencia, sino desde la plenitud. Que no necesita gritar para ser escuchada, porque su coherencia es audible en su presencia. Que no negocia su bienestar por miedo a la soledad, porque entiende que su vibración ya está construyendo una nueva realidad. Ese tipo de mujer transforma el mundo sin levantar la voz. Porque vive alineada con su alma. Y esa alineación se percibe, se siente, se transmite, a veces en una sonrisa serena, otras veces en un no firme y amoroso, pero siempre desde un lugar de verdad. Cuando una mujer cambia su frecuencia, no necesita que el universo le dé permiso para evolucionar, porque su transformación ya es su respuesta. No espera señales externas para actuar. Se convierte en la señal. Joe Dispenza nos recuerda que vivimos en un universo vibracional, donde cada pensamiento y emoción emite una firma energética. Por eso, cuando una mujer empieza a sostener pensamientos más elevados y emociones más coherentes, comienza a resonar con una versión más luminosa de la realidad. Esa realidad no se construye en un instante, sino en la constancia. En elegir todos los días dejar de habitar la vieja historia de limitación, para encarnar una nueva narrativa de expansión. Y eso implica dejar de complacer, de esconderse, de traicionarse para encajar. Implica habitar el propio cuerpo con dignidad, el propio silencio con amor y la propia vida con intención. No se trata de perfección,
sino de presencia. No se trata de cambiar el mundo externo primero, sino de sintonizarse internamente con la frecuencia del amor propio, del merecimiento, de la gratitud. Porque desde ese estado, la vida comienza a reordenarse. Las oportunidades aparecen. Las heridas se cierran. La energía vital regresa. Esta mujer ya no necesita que todo esté claro para avanzar. Porque ha entendido que la claridad no siempre precede a la acción. Muchas veces es la acción coherente la que trae la claridad. Y eso cambia todo. Porque ahora ya no se trata de esperar el momento correcto, sino de convertirse en el momento correcto. De dejar de postergar la propia grandeza, y atreverse a vivir desde lo más alto de su potencial. Y si en el camino hay lágrimas, dudas o retrocesos, también forman parte del proceso. Porque incluso eso vibra. Incluso eso sana. Incluso eso eleva. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este camino de transformación interior.